Bueno, pues ya sabéis que cuando suena una música tan sugerente a estas horas de la madrugada es porque estamos a punto de recibir a uno de nuestros invisibles favoritos. Y es uno de esos invisibles a los que al calor de un fuego, aunque realmente ahora mismo no apetezca demasiado dado los calores tan tremendos que están haciendo, pero es una persona que tiene la facultad, la facilidad, bueno, la veteranía ya, de poder contar esas historias a estas horas, con esta música que a todos, absolutamente a todos, nos encanta escuchar. Il Grande, mi querido amigo Jesús Callejo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, mi querido amigo. Pues fenomenal, fenomenal. Ya sabes que es siempre un placer compartir, en este caso, juegos internos y externos contigo. La verdad es que sí, comentaba esto de que este tipo de historias parece que se prestan a un campamento, a un bosque cerrado, a una hoguera, pero oye, maldita las ganas de encender una hoguera ahora mismo, ¿eh? No, sobran ya esas hogueras. Tenemos ya una luz interior que nos sirve precisamente para comunicar y para inspirarnos al calor de esta hoguera virtual donde las historias parece que fluyen con mayor facilidad. Pues fíjate, yo creo que para inspirarse no hay mejor cosa que leer un libro que tengo entre mis manos ahora mismo, que ha editado Almuzara, El Gabinete de las Maravillas y los Misterios, los 101 objetos más asombrosos de la España insólita. Jesús, ¿qué número suma en tu cuenta particular de libros realizados? En mi cuenta particular suman 28 libros, que no está nada mal. ¡Wow! Está bien. Además, hay que decir que está ilustrado por otro buen amigo que además es un extraordinario artista, con mayúsculas, Marcos Carrasco. ¿Cómo ha sido trabajar con él? Pues muy fácil, como te puedes imaginar. Nos conocemos hace un montón de años, forma parte de la Escóbula de la Brújula y, como tú bien dices, es un pintor ilustrador de primera categoría. Es algo que teníamos pendiente hacía tiempo y, bueno, pues al final, en conjunción con Almuzara, pues hemos puesto en realidad y manifestando un poco su creatividad artística con mi creatividad literaria, y hemos puesto de manifiesto un libro que creo que es una verdadera guía para ilustrarnos sobre la cantidad de objetos raros que tenemos en esta España insólita, y por supuesto las ilustraciones de Marcos Carrasco engrandecen y enriquecen muchísimo este libro. Hay que decir que el título además también es el título de un programa de televisión en el que estáis ahora mismo embarcados. Pues, en fin, nuestro querido compañero, ya sabes que aquí le llamamos Charlie Channels, Carlos Canales, también Fran Izurquiza, y estás tú, bueno, con una serie de invitados, ¿no?, que van pululando por ese Gabinete de las Maravillas, que hay que decir que se emite los lunes en Telemadrid, ¿verdad? Exactamente, los lunes, sí, ese Cuarto de Maravillas, al final se denominó para que no se pareciera exactamente al libro, pero bueno, el Cuarto de Maravillas, como tú bien sabes, Loren, pues se intenta hacer referencia a esos lugares donde se almacenaban objetos insólitos, tanto minerales, vegetales, por supuesto, pues todo tipo de espécimen que se pudiera uno encontrar tanto en las Indias como en América, y que, bueno, no deja de ser también otra parte distinta, a veces invisible, de ese componente que llamamos España mágica o España misteriosa, y que a veces no nos fijamos tanto en los pequeños detalles. Pues vamos precisamente a estos cuartos o gabinetes de las maravillas. Exactamente, ¿cuál era la intención final de aquel que los realizaba? Bueno, la intención final era, primero, sorprender a todos aquellos que visitaban su Cuarto de Maravillas. Cuando hablamos de Cuarto de Maravillas, a veces era un mueble, no era exactamente una habitación, pero por supuesto lo que intentaba recoger eran cosas exóticas que no se veían en Europa. Los primeros que lo hacen es a partir del siglo XVI y siglo XVII, porque las exploraciones que estaban haciendo en Oriente, ¿no?, en Asia, las exploraciones que estaban haciendo en África, y sobre todo con el descubrimiento del Nuevo Mundo, de América. Entonces, ¿quién lo hacía? Pues condes, nobles, príncipes, reyes, emperadores, que son aquellos que tenían la potestad, el poder y el dinero para reunir este tipo de materiales, que ya te digo que tenían que ver con el mundo animal, con el mundo vegetal, con el mundo mineral, y dejarlos ahí prácticamente para asombro de todos los que visitaban su palacio. Luego, con el tiempo, esto es el germen de muchos museos de historia natural, de muchos museos de arqueología y de muchos museos del arte. Oye, Jesús, y si tuviéramos que destacar
pues, ¿qué te digo yo? Un par de estos gabinetes, ¿cuáles serían los más famosos? Bueno, pues el de Rodolfo II de Habsburgo sería uno de ellos. Ya sabes que tenía una corte de los milagros donde prácticamente almacenaba de todo, ¿no? Y por supuesto también se reunía con los mayores genios, con los alquimistas, con los nigromantes. En fin, ahí estaba el manuscrito Voynich, entre otras cosas. Entonces yo creo que el de Rodolfo, por supuesto, sería uno de los más interesantes, sobre todo por toda la trascendencia histórica, ¿no?, que ha generado. Evidentemente hay muchísimos más, y yo cito incluso algunos en España porque me parece muy interesantes también recordarlos. Incluso yo creo que tú los llegaste a ver en algún momento, ¿no? Porque no sé si has estado en el gabinete, bueno, no sé, creo que sí, me imagino que sí que has estado, en Oseros, en Galicia, sí, donde se hizo un gabinete de curiosidades muy poco conocido por parte de José María Caideda. Sí, claro, hombre, claro. Claro, era en Oleiro, ¿no? En Oseros, sí, en Oleiro. Sí, Oleiro. ¿Te acuerdas? Que guardaba maravillas extrañísimas como ímenes de algunas de las 11.000 vírgenes, un trozo de prepucio de Jesús, bueno, reliquias extrañísimas. Yo me acuerdo que había una especie de vasija que dentro tenía una maldición y que no podías abrirla, o sea, una cosa muy curiosa. Exacto. Bueno, cabezas jíbaras, cosillas. Sí. Muy llamativas. Entonces, bueno, también he querido hacer un poco homenaje a estos españolitos que, bueno, pues al final no fueron muy reconocidos precisamente por esa heterodoxia, ¿no? Entre ellos habría que meter a Ramos Perera, ¿no?, que en paz descanse, el que fuera presidente de la Sociedad Española de Parapsicología, que en su casa, en fin, era un gabinete de curiosidades absoluto. Así que bueno, se mencionan varios en el libro un poco como curiosidad y sobre todo, ya te digo, como germen de muchos de los museos de ciencias naturales que existen ahora en España, entre ellos el de Madrid, que fue precisamente gracias a Carlos III el que lo auspició y el que lo fomentó. Y bueno, no deja de ser interesante saber que ahora mismo podemos apreciar este tipo de bellezas gracias a que alguien tuvo pues yo creo que el dinero, el poder y el tiempo suficiente para recopilarlo. Fíjate, precisamente al final de la primera media hora de este programa, Jesús Ortega hacía alusión a la casa de Ramos Perera y además añadía un detalle que volvemos a repetir para quien quiera ver una pequeña porción, solo una pequeña porción de los objetos que este hombre tenía en su casa. Se pueden ver en ese Museo de la España Mágica que hay en Toledo y que gestionan pues nuestros queridos amigos Julio César y Gonzalo, que pertenecen a la Orden del Toledo Oculto. Bueno, en fin, que si no las conocéis, buscar, googlear, como se dice hoy en día, aunque esto suene ya muy viejuno, porque de verdad que merece la pena acercarse hasta allí. Bueno, da la sensación de que en muchos casos este tipo de gabinetes, Jesús, eran poco menos que una colección de herejías. Y hay un detalle que me llama la atención, yendo ya directamente al libro, y es que empiezas en una página haciendo casi un homenaje al collar de perlas de Indra. ¿Por qué? Bueno, pues yo creo que eres de los pocos que te has dado cuenta un poco de ese detalle y no me extraña que seas tú, ¿no? Porque ese tipo de elementos normalmente pasan desapercibidos. A ver, el collar de perlas de Indra, sabes que es esa mitología que está muy relacionada con el mundo hindú, ¿no? Y que habla de que en una misma joya que está rellena de joyas, cada parte contiene la totalidad de ese collar. Entonces, en el fondo me di cuenta que estos gabinetes de curiosidades lo que intentan reflejar, igual que esas joyas de la red que refleja cada una, todas las demás joyas, cada uno de estos objetos nos refleja una tradición, una leyenda, una superstición, un ritual, algo que está en consonancia con algo mucho más poderoso, con algo más potente. Y por eso he intentado dar importancia a las pequeñas cosas. No hablo de lugares mágicos, porque ya hay varios libros que eso lo tratan, sino de piezas, que pueden ser piedras, que puede ser una muñeca, que puede ser una reliquia, que puede ser un capitel, que puede ser una vitrina, pero piezas que de alguna forma conllevan un mensaje, una historia, una leyenda que, si no la conoces, no entenderías exactamente el contorno en el que está ubicado. Por lo tanto, la pieza también refleja un poco ese collar de Indra. En la pieza está contenido gran parte de la información del continente en el que está exhibida esa pieza. Repetimos el título de este libro, El Gabinete de las Maravillas y los Misterios, de nuestro querido Jesús Callejo, con ilustraciones de Marcos Carrasco, pero me quiero ir directamente al subtítulo, Los 101 objetos más asombrosos de la España insólita, y si te parece vamos a repasar algunos, porque a mí es que, claro, empiezas a leer y es que yo me reconozco que soy callejista total, o sea, a mí tus títulos, pero ya no solo de libros, sino de lo que en el interior, los que trabajamos en redacción, yo sé que el nombre es muy feo, le llamamos ladillos, ¿no?, que son estos destacados. Oye, esto de la muñeca maldita
muñeca de Antequera, me lo tienes que contar ahora mismo. Bueno, pues que tenemos una muñeca maldita, ni más ni menos que en este museo de Antequera, en el Museo de la Ciudad de Antequera, en Málaga. Entonces, claro, lo que llama la atención es que a veces nos damos cuenta o nos fijamos más en las muñecas de las películas hollywoodienses y no nos damos cuenta de eso, de que en museos muy cercanos, dentro de nuestra piel de toro llamada España, tenemos cosas muy raras. Y esta muñeca en concreto está asociada ni más ni menos que a un pintor maldito, que era José María Fernández Rodríguez. En fin, apellidos muy comunes que es fácil que la gente no lo recuerde, a pesar de que estamos hablando de un pintor de primera categoría en su momento, pero que tuvo una multitud de desgracias. En fin, fue un abanico de elementos desastrosos y desventuras, y dicen, y aquí claro, evidentemente hay que echar mano de la leyenda, dicen que todo forma parte de la compra de una muñeca japonesa, que cuando la incorpora en su casa empiezan a pasar cosas raras. Y cuando digo cosas raras es, pues eso, todo tipo de enfermedades, de desastres económicos, de muertes, porque él tiene 4 hijos y poco a poco cada uno se va muriendo, también su propia esposa. En fin, no te voy a contar aquí todo el cúmulo de desgracias, pero sí es muy llamativo que todo tenga que ver, en principio, con la compra de esta muñeca en la fábrica Lehmann de Barcelona, que, por cierto, también fue una fábrica llena de tragedias y, sobre todo, a raíz de la Guerra Civil Española. Bueno, pues si vas mirando un poco su biografía y un poco el periplo de desgracias, pues yo no sé si la muñeca fue el detonante o no fue el detonante, pero que él fuera pintada con algunas de sus hijas y que esa hija muriera a una edad muy temprana, pues bueno, por lo menos te deja esa pátina de duda, ese asombro, porque de ahí viene un poco también, ¿no?, el título, de asombrarnos de que las muñecas a lo mejor tienen esa parte de maldición, y aquel que las tiene en su casa, pues evidentemente su influjo negativo pues condiciona la vida personal y también profesional de este pintor que te acabo de comentar. Bueno, casi sería como una especie de Anabel. Todos conocemos la muñequita Anabel de Antequera, ¿no? La Anabel de Antequera, o sea, una cosa parecida. Bueno. Exactamente, sería un poco como nuestra Anabel, efectivamente. Oye, pues otro de esos seres que se pasean por las páginas de tu libro es una diablesa, que hay que decir que además, curiosamente, porque yo no sé si esto ocurre en otras partes del mundo, es sacada en procesión. Esto es un poquito raro, ¿no? Es un poco raro y es un poco insólito. Bueno, yo diría más bien insólito, porque no hay ninguna otra diablesa que se procesione en Semana Santa. Estamos hablando de Semana Santa. Además tiene unas características muy llamativas, porque su origen es de 1694, cuando, en fin, a Nicolás de Bussy le encargan hacer una escultura para uno de los pasos que van a procesionar, y no se le ocurre otra cosa que hacer una diablesa rodeada de una serie de objetos, bueno, pues todos muy profundos de un punto de vista simbólico, ¿no? Porque ya de entrada, ya te digo, no hay ningún otro paso en Semana Santa, y verá que tenemos Semanas Santas originales en España, donde salga una diablesa. Sí puede salir un esqueleto, ¿no?, como puede ser la Canina en Sevilla. Aquí también hay un esqueleto. Estamos hablando de la diablesa de Orihuela, no sé si lo he comentado, en Alicante. Bueno, pero tiene también otra característica, además de los elementos simbólicos, porque claro, tiene un libro abierto, tiene una manzana, en fin, hay un reloj también representando el Tempus Fugit, todo ese tipo de cosas. Pero es que no puede entrar en lugar sagrado. De hecho, cuando la procesionan el Jueves Santo, no puede entrar en la catedral ni en ninguna iglesia, y de hecho cuando tú la tienes que ver no la puedes ver en ninguna iglesia, lo cual llama la atención porque forma parte de la procesión del Santo Entierro. No, solo la puedes ver en un lugar civil, en un lugar laico, y en este caso ni más ni menos que en el vestíbulo del Ayuntamiento de Orihuela. Esa es la característica de una diablesa que da yuyu y que no puede entrar en lugar sagrado. Bueno, pues para terminar con esta secuencia demoníaca, vamos a hablar de un sillón muy especial que se encuentra ni más ni menos que en el Museo Provincial de Valladolid. Así es, así es. Lo característico de estos objetos, querido Loren, es que todos se pueden ver. Ese es un poco el denominador común que intenté reflejar. No son objetos que hablan las leyendas de una forma difusa, sino que se pueden ver por lo menos al día de hoy, por lo menos al día en el que el libro se ha publicado. Y si vamos al Museo Provincial de Valladolid, encontramos esto que yo llamo la poltrona del diablo, que tiene una historia apasionante, de estas que a ti y a mí nos gusta. Siglo XVI, un médico llamado Andrés de Proaza, en fin, le regalan un sillón frailero, un nigromante de Navarra, y con este sillón, cada vez que se sentaba, tenía como ciencia infusa, podía adivinar la enfermedad y el diagnóstico del enfermo que tenía delante. No me digas. Bueno, al final hay un niño que desaparece, le encuentran en su casa, el niño está totalmente descuartizado,
descuartizado, le vivisecciona porque para ver, ya sabes, sus órganos internos. La autopsia estaba prohibida en aquella época, la Inquisición entra en su territorio y evidentemente acabó como acabó, totalmente chamuscado. Pero ¿qué pasó con ese sillón? Con el tiempo se perdió memoria de las facultades que tenía ese sillón, porque de hecho tenía una maldición. La maldición es que no se podía sentar nadie que no fuera médico, porque si te sentaba alguien como tú o como yo, pues al cabo del tercer día sufrías un síncope. Bueno, eso ocurrió con un par de bedeles en el siglo XIX, cuando inauguraron la Universidad de Valladolid, y a día de hoy ese sillón ya está totalmente preservado para que nadie se siente, por si acaso, porque es una especie de silla eléctrica sobrenatural, y se puede ver en el Palacio de Fabio Nelly de Valladolid. Oye, claro, yo no me resisto a preguntarte, ¿en algún momento del pasado te sentaste? No me ha dejado. Pero lo has intentado seguro. Hay un cordón, sabes, que te impide sentarte, pero desde luego tentaciones me entraba, porque dices, hombre, si no estás el tiempo necesario, pues a lo mejor con eso evitas la maldición. Pero, ¿y si sí? Claro, eso está claro. En fin, no habrá sido por falta de ganas, ya me lo imaginaba. Oye, también dentro de este número de objetos que aparecen en este libro, 101 en total, pues también hay esos objetos fuera de su tiempo que tanto nos gustan en los programas especializados, ¿no?, en este tipo de temáticas. ¿Es cierto que en el Museo Canario hay un cráneo rebanado con una espada cuando supuestamente no había espadas? Exactamente. Ese es uno de los OPAR, efectivamente, un objeto de estos fuera de su tiempo y de su espacio que genera a día de hoy todavía muchísima controversia, porque si tú analizas la historia de las Islas Canarias, ves que empiezan a ser conquistadas a partir del siglo XV, ¿no? Uh-huh. Pero claro, que esta espada es ni más ni menos, bueno, en función de, no la espada es la suposición, ¿no?, de lo que rebana el cráneo, pero el cráneo sí se ha analizado, sí se ha empezado un poco a investigar a quién corresponde, y con el carbono 14, pues resulta que esa persona, que corresponde a un varón, fue decapitado entre el siglo XI y el siglo XII. Es decir, 400 años antes de que los castellanos llegaran con sus espadas relucientes y cortantes. Claro, si tú ves la fotografía, ves ese cráneo no está roto por casualidad ni con una piedra. Es decir, tiene un corte totalmente fino y limpio. Para que hubiera espadas ahí, te tienes que remitir, evidentemente, a ese siglo XV. Pero aquí no es esta época de la que estamos hablando. Empezamos a especular. ¿Quién podría haber sido? Acuérdate toda la leyenda sobre los caballeros templarios que estuvieron allí mucho antes de que fuera colonizada la isla. Sí. Entonces, si vas tirando del hilo, pues llegas a ciertas conclusiones, que además está en relación con determinadas vírgenes marianas que correspondían a ídolos paganos antiguos, ¿no?, que tenían los primeros aborígenes y que luego fueron transformadas en vírgenes cristianas. Bueno, pues muchas de esas vírgenes también son anteriores a la conquista. Hay mucho todavía que hablar y dilucidar dentro de esos primeros poblamientos que hubo en las Islas Canarias. Pues ya que estamos en las Islas Canarias, yo vuelvo a repetir que reconozco que me encanta cómo titulas, porque, bueno, pues tus títulos en sí mismos se prestan a múltiples interpretaciones y sobre todo lo que hacen es despertar la curiosidad. Y aquí hay uno que también tiene que ver con Canarias. La máquina que resucitaba canarios. Entiendo que estamos hablando de canarios, en fin, de seres humanos o de pajaritos. Entiendes muy bien. Sí. No, esto es algo muy curioso y que tiene que ver con mi tierra, con León. Y cuando en el verano pasado estuve en Sabero, estuve en el Museo de Siderurgia y Minería, estuve dando una charla y bueno, pues vi el museo, ¿no?, que tienen allí, el museo de sitio, donde tienen muchísimos utensilios que se utilizaron para la extracción del carbón en siglos pasados, y luego me llamó la atención una maquinita, un aparatejo que había allí, que no pasaba desapercibido, pero como yo soy muy curioso, pues fui preguntando, ¿no? Y entonces me dijeron que eso servía, bueno, pues como un detector del grisú, en fin, de estos gases tóxicos que eran muy perjudiciales para los mineros. Entonces, ¿qué hacían? Ya sabes que muchas veces bajaban un pajarito, entonces cuando el pajarito empezaba a tener convulsiones, era señal inequívoca que tenían que salir pitando, pero el pobre pájaro moría. Entonces, para evitar eso, no deja de ser un artilugio muy romántico y muy ecológico. Entonces, para evitar que estos pájaros murieran, sobre todo los canarios, que tienen mayor sensibilidad a estos gases, lo que hicieron fue construir una pequeña maquinita, ¿sabes? Un aparato donde tú le metías y con una válvula de oxígeno, de tal forma
forma que cuando el pájaro empezara, pues eso, a convulsionarse, pensando que iba a palmar, pues este resucitador era cerrar la cápsula, darle un poco de oxígeno, resucitar, pero claro, mientras, por supuesto, el minero corriendo, como poniendo los pies en polvorosa, para que no le pasara nada. Pero gracias a esto, el canario, con el que al final tú te encariñabas, volvía a tener una segunda, una tercera o una cuarta oportunidad para volver a bajar a la mina. Y es la única máquina de estas características que se conserva en España. Se cayó otra en Inglaterra, pero la única que se conserva en España es en Sabero, en este Museo de la Minería, y me pareció muy interesante hacer una reivindicación recordando este episodio que me parece tan emotivo. Y sobre todo recordando a estos pajaritos que tantas vidas salvaron en su momento. A costa de la suya, hay que decirlo. Oye, Jesús, estamos afrontando los minutos finales, pero no me puedo resistir, ya que estás en el Colegio Invisible. ¿Te parece que hablemos de penes? Claro, penes que dan pena. Sí, porque desde luego hay uno en La Hinojosa al que en una foto del libro, en fin, que se te ve muy agarradito a él. En fin, ¿qué tiene de especial este pene o estos penes? Porque hay que decir que hay unos cuantos. Ya sabes que me gusta tocar el material. Y esta historia también para mí es apasionante, por eso la reflejo en el libro. Claro, estamos hablando del pueblo este de Cuenca, que se llama Los Hinojosos, por eso un poco lo titulo, Los Falos Rijosos e Hinojosos. En Los Hinojosos descubrí que ya había... Bueno, que parece que era un antiguo templo romano, y sabes que los romanos pues hacían muchos de estos monolitos en forma de pene. Bueno, pues eso, como garantía de fertilidad en los rituales que ellos hacían allí. Bueno, muchos de ellos han desaparecido con el tiempo porque se consideraron indecorosos. Imagínate, cuando llega el cristianismo, pues no era plan, ¿no?, de conservarlos. Claro. Pero aquí, en este pueblo de Cuenca, sí que estos penes se han conservado, no todos, estamos hablando de estructuras de piedra que tienen más de 1 metro de altura. Y lo interesante de todo esto no es que se hayan conservado un poco como recuerdo de un antiguo santuario dedicado al culto a la fertilidad, es que forman parte de un Vía Crucis. Entonces, ese Vía Crucis, es que eso es muy curioso, sabes, no me digas, rememora la pasión y muerte de Jesucristo. Pues justo en el Calvario, lo que representaría el Calvario, están estos 5 penes así colocados. Ay, imaginación al poder. Bueno, en fin, es curioso, ¿no? Es llamativo, forma un poco de esta Celtiberia Show, ¿no?, de Luis Carandel. Sí. Y que a día de hoy se haya conservado, pues mira tú, ahora sí que podríamos decir con propiedad que son estructuras que están mirando a Cuenca. Ay, bueno, pues mira, es una buena reflexión así para terminar esta pregunta. Voy ahora a preguntas rápidas para respuestas más breves. De todos los objetos que aparecen en tu gabinete, ¿cuál es tu favorito y por qué? Respuesta breve, ¿no? Sí, bueno, ya sabes. Sí, a ver, pues mira, uno, el pacto del diablo, ¿sabes? ¿Sabes que hacer pactos con el diablo antiguamente era una verdadera estupidez? Bueno, pues hubo un tal Ventura Rodríguez, que no tiene nada que ver con el arquitecto, y esto exactamente, hizo un pacto para torear, para que no le pidieran los toros, para saber hablar, para relacionarse con las grandes autoridades, y el tío lo puso por escrito. Bueno, pues al final le dieron unos cuantos azotes, una buena colleja, le dijeron, no lo vuelvas a hacer más. Ese es mi objeto favorito. Vale, pues ¿el que te gustaría tener? El que me gustaría tener, pues mira, pues una moneda de Judas, ya que han sido un tanto buscadas, pues de las 30, que al final son más de 300, hay una que por lo menos está en España, de las que yo he rastreado. Bueno, pues tener una auténtica falsa moneda de Judas, oye, no me digas tú que no da lustre a mi gabinete de reliquias. Desde luego que sí. ¿Y el que te provoca más rechazo? Pues el que me provoca rechazo, pero no rechazo por adversión, sino por rareza, es el Cristo de la Cepa. En Valladolid, ¿sabes? En el Museo Diocesano de la Catedral de Valladolid está el Cristo más feo del mundo, que está hecho de una cepa, o sea, de una vid, con los pelillos y tal, una cosa horrorosa. Esto no promueve a la devoción. Está hecho un Cristo, embargo, ¿no? Realmente está hecho un Cristo. Está hecho un Cristo, pero la cantidad de milagros que tiene asociados son increíbles. Entonces dices, como de una paraidolia, porque en el fondo es eso, se ha convertido en una reliquia totalmente sagrada. Ay, bueno, hay que verlo. Ya recomendamos a nuestros oyentes que se metan en San Google, en el gran oráculo, y que lo busquen porque seguro que se van a sorprender. El último, venga, ¿cuál es el que más miedo te da? El que más miedo me da. Bueno, mira, pues me daría miedo, sobre todo conociendo su historia, evidentemente, son los sanbenitos. Sabes que sí, en claro. Tui
están colocados sanbenitos reales, auténticos, y claro, me da miedo porque no deja de ser una parte de nuestra historia un poco más oscura, que tiene que ver con la Inquisición, con los reos, con la humillación a los que se les sometía, y donde este San Benito no solo aparecía su nombre, sino que a veces aparecía el delito y se colocaban en la iglesia del pueblo para que no solo durante su generación, sino generaciones posteriores, quedara esa ignominia, ¿no? Con lo cual era algo mucho más duro para el reo. No solo era morir, sino también el estigma que quedaba a la familia. Así que los San Benitos sí que me da mucho repelús. El Gabinete de las Maravillas y los Misterios, los 101 objetos más asombrosos de la España insólita. Ya podéis comprobar, quienes nos estáis escuchando, que dan para la sorpresa, la emoción, también por supuesto para la risa. Un libro escrito por Jesús Callejo e ilustrado por Marcos Carrasco y editado por Almozara. Y hoy hemos disfrutado unos minutitos con uno de sus autores, porque, a ver, Marcos también, al ser artista, tiene parte de la autoría de este libro. Hemos estado con Jesús Callejo. De verdad, qué gusto da siempre hablar contigo, Jesús. Muchas gracias, querido Loren. Ya sabes que estos temas que tanto nos apasionan, pues al final los vivimos y los contamos con otra vibración.